buenas noches, amados hermanos y amigos. Qué bendición poder saludarnos nuevamente. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. No olvidemos que el mismo Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice el Señor Jesús, son las que dan testimonio de mí. De esa manera entonces, hermanos y amigos, amada iglesia, pueblo del Señor, de esa manera es que podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, escudriñando su palabra. Por eso, el Señor nos ha guiado a ponerle como nombre a esta su programación, Escudriñando las Escrituras. Damos gracias primeramente a nuestro buen Dios y Padre por su grande amor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su gracia bendita, y al glorioso y poderoso Espíritu Santo, quien nos ha revelado a Dios el Padre, nos ha revelado a Cristo nuestro Salvador y nos revela día a día su bendita palabra. Damos gracias también a Vida Visión, Canal 99, el canal de Zumpango, por abrirnos las puertas y de esa forma ser un medio, el medio de difusión por el cual el Evangelio se sigue proclamando, se sigue anunciando. Y también gracias a usted, amado hermano y hermana, respetables familias, gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Así que bienvenidos en esta oportunidad a esta su programación. Y para ello queremos también invitarles a que se unan con nosotros a hacer una oración de fe. Por favor, únase con nosotros, hermano y hermana, y hagamos una oración de fe por aquel enfermo, o incluso si ahí en su hogar hay algún enfermo, quizá tienen algún paciente, algún enfermo en algún hospital, en la sala de algún sanatorio. El Señor Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer y por todos los siglos. Su poder no ha menguado, su poder no ha disminuido. Así que oremos para que estos minutos de programación sean de bendición, sean de edificación para cada vida. Oremos también para que el Señor salve almas esta noche. Oremos para que el cautivo sea libertado. No importa, amado amigo, yo te digo algo con todo mi corazón. Yo fui un esclavo de Satanás por más de 8 años en el vicio del alcoholismo, más de 3 años en una adicción maldita. Yo era un hombre indeseable en este pueblo, por los mismos vicios, por el pecado, lo más bajo que tú te puedas imaginar. Este servidor estuvo ahí, esclavo del enemigo. Pero el Señor tuvo misericordia. Por eso es que proclamamos su evangelio, proclamamos su palabra, porque solo el poder de Dios, por su palabra y por su evangelio, pueden salvar a todo pecador. Si lo hizo conmigo, ¿qué no hará por ti, amado hermano, amado amigo? Hermano, si te has apartado del Señor, recuerda que Cristo viene pronto. Reconcíliate con Él en esta noche, no esperes más. Mira cómo pasó el 2022, ya hoy 15 de enero, ya la segunda semana ya del año 2023. Jesucristo viene pronto y debemos estar preparados. Así que vamos a orar en esta noche. Padre bueno, en el nombre precioso de Jesucristo, nos acercamos, Señor, ante tu presencia por los méritos inagotables de la sangre del Cordero. Nos acercamos, Padre Santo, a humillar nuestro corazón, a darte gloria, a darte alabanza, a darte adoración, Señor, con todo nuestro corazón.
Recibe nuestra adoración, la gratitud de nuestro corazón. Visita los hogares, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Sana al enfermo, fortalece al débil, levanta al caído. Señor, liberta al cautivo, liberta al oprimido. Reprendemos toda obra de las tinieblas. Reprendemos toda obra de Satanás y de los demonios. Los echamos fuera de esas vidas. Los echamos fuera de esos hogares, Padre bueno, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Levanta al caído, fortalece al débil, da nuevo aliento, nuevos ánimos a cada uno de tus hijos, Señor amado. En el nombre precioso de Jesús, revela la palabra, Padre. Así como te revelaste a nuestras vidas, así como revelaste tu amor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia en esta noche, revélate a esas familias, revélate a esos corazones vacíos, revélate, Padre, en el nombre de Jesús. Revélate, por favor, revela la palabra y levanta al caído, liberta al cautivo y al oprimido por la sangre del Cordero Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bendición, hermanos y amigos, seguir compartiendo la bendita palabra del Señor. Vamos a meditar en esta noche en un mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Le hemos orado, le hemos rogado, le hemos clamado al Señor que nos dé una palabra para cada televidente. Cada 2 semanas estamos saliendo al aire por este canal y por las redes sociales a través de la página de este servidor. Cada 2 semanas estamos compartiendo y estamos rogándole a Dios. Los tiempos son finales, hermanos y amigos. Los tiempos, dice el apóstol Pablo, son tiempos peligrosos. Iglesia del Señor, Jesucristo viene pronto. ¿Cómo están nuestras vestiduras? Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón para esta oportunidad dice así: el propósito del sacrificio de Jesús. Repito, el tema o el mensaje o el pensamiento sobre el cual el mensaje que vamos a compartir es el propósito del sacrificio de Jesús. Para ello quiero invitarles, si tienen una Biblia a su alcance, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, quisiera que leyéramos algunos versículos, rogando al Espíritu Santo que nos alumbre, que nos ilumine en esta oportunidad. Evangelio de Juan, en su capítulo 3, del versículo 14 en adelante, dice así la Escritura: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bendito sea el nombre del Señor.
Mis amados hermanos y amigos, me asombra sobremanera cómo es que una gran multitud, me atrevo a decir la mayoría de la población en este pueblo y en nuestro país y en muchos países del mundo, un gran número de la población cree que todos al morir parten a la presencia de Dios. No importa cómo muere, puede morir borracho, puede morir en pecado, en adulterio, en fornicación, puede morir adorando ídolos, puede morir consultando brujos, puede ser un sicario, un extorsionista, un secuestrador, puede ser lo que sea. Y cuando muere, si somos realistas, hermanos y amigos, todo el mundo dice, cuando alguien muere así, hoy pasó a los brazos del Señor. Hoy pasó a la presencia de Dios, quien en vida fuera fulano, sutano, mengano, y dan los nombres. Otras personas dicen, hoy tenemos a un ángel más en el cielo que nos cuida. Hoy pasó a mejor vida, ya descansa en paz. Y así una serie de conceptos que dan para consolar a los dolientes, a las familias que han perdido un ser amado. Pero mis amados hermanos, con la Escritura en las manos, leyendo y compartiendo como en el mensaje de 2 semanas atrás, con la base de la palabra del Señor, lo que el mismo Señor Jesucristo enseñaba es lo que compartimos. Y lo decimos ahora que hay tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Ahora que hay vida, ahora que tu corazón palpita, tú tienes la libertad de elegir cuál camino y cuál destino eterno tendrás más allá de la muerte. Porque como seres humanos, este libro bendito dice que el promedio de los años de nuestra vida son 70 y en los más robustos 80, con todo y dolores y sufrimientos. Nunca perdamos de vista, mis amados hermanos y amigos, que sobre esta tierra somos temporales, que sobre esta tierra somos pasajeros. Las grandes riquezas que algunos disfrutan, todo ello se quedará en el momento de su muerte. Las grandes pobrezas y carencias que por otro lado, porque así es nuestro mundo, así es nuestro planeta Tierra. Hay ricos, hay multimillonarios y hay familias y personas que hoy no tuvieron un quetzal de pan con el cual saciar su hambre. Pero todos, absolutamente todos, estamos bajo la ley que un día vamos a morir. Y el ser humano constituido por espíritu, alma y cuerpo, eso es lo que somos. Nuestra alma seguirá existiendo por toda la eternidad en solamente 2 destinos eternos, no 3 ni mucho menos 4, no. Vida eterna o condenación eterna. Y el mensaje del Evangelio es advertir, el mensaje del Evangelio es presentar el amor de Dios, es presentar el camino, es presentar el remedio, es presentar la solución que triste y lamentablemente las grandes mayorías rechazan. Pero insistimos porque mientras hay vida hay esperanza.
Dice Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre, y ahí está incluida la mujer. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Cuando muere el ser humano, ya nada, absolutamente nada podemos hacer por ellos. El que murió salvo, gloria al nombre del Señor, salvo eternamente. Y el que rechazó, el que murió rechazando a Dios, rechazando el camino del Evangelio, rechazando la gracia, el perdón y la salvación que gratuitamente se nos concede ahora, se condenarán eternamente. Por eso el pasaje que hemos tomado, el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús y está hablando él mismo. Aquí Jesús está dando una profecía sobre sí mismo, que dentro de pocos años él iba a ser levantado en aquella cruenta cruz. Iba a ser torturado, iba a ser vituperado, iba a ser maltratado, iba a ser escupido, iba a ser abofeteado, le arrancaban las barbas. Su espalda fue partida por el látigo maldito de Roma. Ese látigo quedaba enganchado a la carne, a los músculos de la espalda del Señor. Y cuando el soldado romano jalaba ese látigo, pedazos de carne saltaban por el aire y la sangre borboteaba. El dolor, la aflicción, el dolor de la cruz, de la corona de espinas, la corona de espinas sobre su frente. No eran unas espinitas como lo presentan los artistas, eran enormes espinas que rasgaron su cuero cabelludo, rasgaron su piel hasta llegar a los huesos. El dolor no de una de espina, quizá docenas de espinas por esa corona en su frente, su rostro totalmente desfigurado. El profeta Elías dice: de tal manera fue borrado de los hombres su parecer, fue desfigurado su rostro. Además de esto, el dolor de los clavos en cada una de sus manos. Pues déjame decirte que a Jesús no tuvieron que jalarle con un lazo, con 2 o 3 soldados romanos para ser clavado. No, Él pensando en ti, pensando en mí, pensando en todos los millones de seres humanos que somos pecadores, Él voluntariamente puso la mano y luego la otra mano, clavado en la cruz, sus manos, sus pies. Ya de último, en los últimos instantes, su costado fue abierto. Y dice la Escritura que brotó lo último, lo poco que había de sangre, porque él ya se había desangrado totalmente. Sangre y agua brotó de su costado abierto. A eso se refería el Señor Jesús cuando dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, sea levantado. En la antigüedad, en el desierto, los hijos de Israel pecaron contra Dios, murmuraron contra Dios y contra Moisés. Entonces una plaga de serpientes venía y los mordía, y al ser mordidos por las serpientes morían. Entonces Dios le dio una solución. Le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y cuando alguno del pueblo fuere mordido, solo tenía que alzar su mirada, mirar esa serpiente,
allí la serpiente de bronce en el asta, y ellos eran sanados, ya no morían. Era una profecía, era una figura. Dice la Escritura que serpientes venían, mordían y el pueblo moría. Y una serpiente semejante a la serpiente que los mordían, una serpiente fue levantada. Eso es un tipo de Adán. Por Adán entró el pecado al mundo. Por Adán entró la maldad a la humanidad. Y Cristo Jesús, el postrer Adán, el hombre sin pecado. ¡Aleluya! Cristo Jesús, a la manera de Adán humano. Cristo se hizo hombre, nació hace casi 2000 años, no en diciembre como la gente y casi todo el mundo celebró unas 3 semanas atrás. Según los estudiosos de las escrituras del clima y de todo el Medio Oriente, la fecha más probable del nacimiento de Jesús se ubica entre septiembre y octubre, finales de septiembre, principios de octubre. Pero ¿quién le va a quitar a la gente la tradición de que Jesús nació un 25 de diciembre? Yo he leído este libro muchas veces y no lo dice. Tampoco nos manda a celebrar su nacimiento. Nos manda a predicar el Evangelio. Nos manda a conmemorar su muerte. Eso sí, nos da el mandato de anunciar su muerte hasta que Él venga. ¡Aleluya! Pero refiriéndonos a esta profecía, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por Adán, por un hombre, entró el pecado al mundo, y por el pecado vino la muerte, vino la maldición, vino la condenación eterna para todos aquellos que mueren en pecado. Pero a la manera de Adán, Cristo Jesús, Cristo vino a este mundo y nació como un hombre. Nació como un ser humano, como todos, con muchas carencias, con muchas limitaciones. Y Él fue levantado en aquella cruenta cruz. Y todos los que hemos mirado a esa cruz, aleluya, todos aquellos a quienes se nos ha revelado el Evangelio glorioso, todos aquellos que hemos comprendido no con la mente, sino con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos 10:10. Todos aquellos que hemos sido alumbrados, que hemos sido iluminados por el Cristo victorioso. Se ha cumplido en nosotros lo que dice el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué dicha! Ser hijo de Dios, no un religioso más, sino un hijo verdadero de Dios. Porque la gente equivocadamente dice, todos somos hijos de Dios. Yo te digo, en este libro bendito, solo retrocediendo unas hojas atrás, Juan 1:11 y 12 dice, hablando de Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué tristeza no recibir a Jesús. Mas a todos, aleluya, ahí puedes estar tú si te entregas a Él, si le abres tu corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios. Es en el momento en que tú te arrepientes de tu mal camino, en que tú te arrepientes de tu vida pecaminosa y te das cuenta que has estado ofendiendo al Dios Santo, al Dios vivo y verdadero de los cielos, y te arrepientes de todo corazón y lo invitas, como dice aquí, le recibes a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios por el Espíritu Santo y por el poder de esta palabra. ¿Cuál es el propósito del sacrificio de Jesús? Es lo que estamos meditando. ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Por eso es que los cristianos evangélicos, los protestantes o aleluyas, como se nos ha llamado despectivamente, y no estamos ofendidos con quienes nos tratan así, oramos para que vengan a este conocimiento glorioso. Nosotros anunciamos vida eterna, salvación eterna, porque la hemos recibido, no por ser buenos, no por hacer estas obras de beneficencia al prójimo, al vecino. Todo ello es bueno hacerlo, es parte de nuestra función, pero no somos salvos por obras. No por obras, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Efesios 2:8, no por obras, para que ninguno se jacte, no, es por gracia soy salvo, dice el Señor, no por obras, para que ninguno se gloríe, pues es don, es regalo de Dios. Aleluya. El propósito, amados televidentes, hermano y hermana, no lo olvides y continúa sirviendo a Dios, continúa consagrándole tu vida al Señor, consagrándole tu vida en santidad al Señor Jesucristo, porque Él te ha dado vida eterna. Aleluya. Y amigos que no le han entregado aún su corazón a Él, hoy es la noche en que deben venir pronto al Señor. El tiempo, como lo hemos mostrado muchas veces a través de este pequeño reloj de arena, el tiempo se agota. El tiempo se está terminando. Jesucristo viene pronto. O bien la muerte nos puede sorprender por una enfermedad, por un accidente, por una bala perdida, qué sé yo. No importa la manera en que moramos físicamente, pero lo importante, mis hermanos y amigos, es que nuestra alma esté a cuentas con Dios. Lo importante es que ya hemos nacido de nuevo, lo que también Jesús le dijo a Nicodemo aquí mismo en el capítulo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Más adelante en el versículo 5 respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que salva al ser humano? La fe en el sacrificio de Cristo, recibiéndole, como ya lo hemos leído, como Señor, como Salvador, confesándolo, creyéndolo con el corazón y confesándolo con su boca. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Cristo Jesús derramó su sangre en ese sacrificio cruento en la cruz del Calvario,
para darte perdón de pecados, para limpiar tu alma, tu corazón, todo tu ser, toda tu vida, como lo ha hecho con incontables de miles en todo el mundo, millones. Al principio de la iglesia cristiana, hace casi 2000 años, fueron torturados, fueron perseguidos por el maldito imperio de Roma. Se calcula que unos 6 millones de cristianos murieron cuando vivían en catacumbas, cuando la iglesia en sus comienzos era perseguida, porque Satanás siempre ha perseguido la verdad del evangelio, siempre ha atacado a los hijos de Dios. Pero está escrito, hermano y hermana, las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y así ha transcurrido casi 2000 años del comienzo de la historia. Millones han partido a la eternidad, y como aquel ladrón que se arrepintió en la cruz al lado de Jesús, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como Señor, lo reconoció como Rey y quiso ser parte de ese reino. Y Jesús, que conoce la sinceridad del corazón de aquel que se arrepiente, de aquel que se convierte de las tinieblas a la luz, del mundo al señorío de Cristo. Jesús, que todo lo ve, así como te ve tu corazón en esta noche, así como ve lo que estás pensando en esta noche. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario entonces el nuevo nacimiento, y eso, hermanos y amigos, solamente el Espíritu de Dios lo puede generar cuando tú escuchas el Evangelio. Mi amado amigo, mi amada amiga, respetable familia, que no le has entregado tu corazón al Señor, esta noche doblégate, esta noche ríndete, porque no hay iglesia que pueda salvarte, ni iglesia evangélica, ni ninguna iglesia. No hay pastor, no hay predicador, no hay líder que te pueda salvar, que pueda perdonar pecados, porque un pecador no puede perdonar ni salvar a otro pecador. Pero el propósito del sacrificio de Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero es necesario el nuevo nacimiento. Aleluya. Sigue diciendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Me atrevo a decir que es el versículo más conocido por los cristianos, que hasta los niños, cuando reciben su clase de escuelita bíblica, lo tienen de memoria. ¿Quién no sabe recitar de memoria Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. El propósito del sacrificio de Jesús es salvar al hombre, es salvar a la humanidad. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No importa tu pasado, no importa si eres un homicida, si eres un asesino, no importa si eres un brujo o una bruja o un hechicero o un satanista, no importa si eres un alcohólico empedernido, si eres un drogadicto. De allí, de esa miseria de vida, Cristo me levantó para la gloria de su santo y bendito nombre. Entonces el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Piensa conmigo, ¿qué es lo que te ofrece Dios? No te ofrece, como dicen los predicadores del falso evangelio de la prosperidad: ven a Cristo y tus deudas se acaban, ven a Cristo y dejarás de ser pobre, ven a Cristo y serás millonario, serás empresario. No, el apóstol Pablo
un gran hombre de Dios. Al final del capítulo 28 del libro de los Hechos nos narra el Espíritu Santo y nos dice que Pablo, sus últimos días, alquilaba una casa. Pero él mismo decía, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque tenía a Dios, tenía a Jesús, era siervo del Señor, quien lo transformó cuando iba camino a Damasco, odiando a los cristianos, así como muchos nos odian. Este hombre llamado Saulo arrastraba a los cristianos, los hacía blasfemar, y Saulo aprobó la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, como lo fue Esteban. Pero el mismo Saulo fue transformado, y después de odiar a los cristianos, después de perseguir a los verdaderos hijos de Dios, él se convirtió en uno de ellos. Y para muchos estudiosos, el más grande apóstol que Dios ha tenido es el apóstol Pablo. Aleluya, porque él fue levantado, fue transformado. Por eso decimos, no importa cuál haya sido tu pasado, la sangre, dice este libro bendito, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad, de toda mancha, de toda iniquidad. Ese es el propósito por el cual el mismo Señor Jesucristo estaba profetizando de su muerte, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y déjame decirte, este mundo, con todos sus placeres, con todos sus deleites, con todos sus atractivos que te puede ofrecer, este mundo a los ojos de Dios es un desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aquí viene el versículo: ¿por qué Jesús aceptó venir a morir por miserables pecadores como nosotros? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando nosotros hablamos de amor, nuestro concepto de amor es muy pobre, es muy bajo, es egoísta. Yo amo a aquellos que me aman, pero me cuesta amar a los que me odian. Así somos los humanos. Todos pecamos contra Dios. Y dice acá, de tal manera amó Dios al mundo. Este es el mensaje de esperanza. Decía hace unos momentos, no importa tu pasado, no importa. Hemos sabido de jovencitas o señoras entregadas a la prostitución ser salvadas, ser transformadas por la sangre del Cordero Santo. Recuerda cuando Juan el Bautista en el río Jordán estaba bautizando, luego de predicar el mensaje de arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Venían miles y miles a recibir el bautismo de arrepentimiento, y entre ellos ahí venía Jesús. ¿Era pecador Jesús? Para nada. Dice la Escritura que nunca se halló engaño ni maldad en su boca. El varón perfecto,
el Dios, el Emmanuel, hecho carne, habitó entre nosotros, aleluya, pero vino para darnos ejemplo de que como humanos tenemos que humillarnos, tenemos que buscar de Dios. Y ahí venía Jesús entre todos los pecadores, siendo Él el único ser sin pecado, sin maldad. Venía para recibir su bautismo en agua. Y cuando Juan lo ve, ¿qué dijo? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del... Aleluya. Pero tienes que venir a Él. Él te ofrece. Leemos nuevamente el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice la Escritura en Romanos 3:23 que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos y amigos, hace división entre Dios y los hombres. El pecado es una barrera que no nos permite acercarnos a Dios. Pero cuando vemos a Jesús en la cruz por la fe, que murió como un pecador, dice la Escritura que está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo por ti y por mí se hizo maldición. Todo el castigo de todos los pecados, Dios castigó el pecado sobre su Hijo Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dime si hay otro amor mayor que este. Repito, nuestro amor es egoísta, nuestro amor es pobre. Somos muy cortos al querer dar un concepto de amor, pero el propósito del sacrificio de Cristo es la salvación de tu alma. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Aleluya. Dios se despojó de lo más grande que tenía allá en el tercer cielo. Hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, hay millones de ángeles que le alaban, que le adoran, que le sirven. Pero Él no dijo: voy a enviar a estos ángeles para salvar a la humanidad. Dio a su mismo Hijo, su único Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y repite el Espíritu Santo la misma frase del versículo 15, para que todo aquel, ahí estamos incluidos nosotros. Por favor, no rechaces a Jesús, no rechaces el amor del Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, la palabra del Señor nos habla claramente que una gran parte de la humanidad se pierde, se va a perder, se está perdiendo eternamente, rechazando ese amor, rechazando este regalo del único Dios vivo y verdadero. Algunos de nosotros amamos, y por más que nos esforcemos, nuestro amor es limitado, es corto. Nuestro amor tiene límites.
Pero pensemos en ese amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Existe a la luz de las Escrituras, hermanos y amigos, que millones de almas se pueden perder. De hecho, millones en el infierno, en la condenación eterna. Millones, como aquel rico en la época del pobre Lázaro. Esa no es una parábola, fue un caso de la vida real, porque Jesús en las parábolas no mencionaba nombres, y ahí habla del rico, habla de Lázaro, habla de Moisés, habla de Abraham. Tristemente, aquel que muere en la condenación eterna, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta de hoja. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unos se van a perder y otros tienen y tendrán vida eterna. ¿Cuál es la diferencia? Recibir el regalo. El pecado más grande, el pecado que puede llevar tu alma al infierno, no es la prostitución, no es la brujería, no es el adulterio, no es la borrachera. Mucha gente que vive por obra dice, pero yo no soy un pecador, no soy ladrón. Yo no le hago mal a nadie, al contrario, yo los ayudo. ¡Qué bueno! Pero ninguna de tus obras te van a salvar. Absolutamente ninguna. Porque el sacrificio ya fue pagado en la cruz del Calvario. El precio ya se pagó. Tú y yo no podemos agregarle nada más. Si yo hago buenas obras para alcanzar mi salvación, estoy ofendiendo el sacrificio de mi Salvador. Estoy ofendiendo esa preciosa sangre santísima que se derramó en la cruz del Calvario. Si yo hago obras para ser salvo, le estoy diciendo al Señor, tu sacrificio no alcanza, tu sacrificio no es suficiente, y esa es una ofensa. Muchos mueren sin vicio, sin ir a bailes, sin llevarse un cigarrillo de tabaco a sus labios. Quizá nunca bebieron una copa de licor, pero rechazaron a Jesús. Y esa es la condenación, como dice la Escritura. Esta es la condenación, que la luz, Jesús es la luz. La luz vino al mundo, dice el versículo 19. Y como sucede hoy en día, ha pasado en la historia pasada, valga la repetición. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, el pecado, todo lo que el mundo te ofrece, todo lo que el diablo te ofrece, todo lo que la carne quiere, placeres, deleites. Es lo que ama, es lo que arrastra a la gente. Organizamos un servicio al aire libre, una campaña evangelística. ¿Cuántos amigos llegan? Pocos. Es más, se ofenden. Se organiza un baile, se organizan fiestas, orgías como las que acaban de pasar. Las multitudes son arrastradas. Dios, que conoce el corazón del ser humano, dice que los hombres aman más las tinieblas, o sea, su pecado, su iniquidad, su maldad. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Insistimos, hermanos y amigos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escucha bien, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito del sacrificio de Jesús, lo decimos una vez más, es la salvación de tu alma. Pero tú tienes que elegir, tú tienes que decidir. Y mientras pronto mejor, si puedes recibirlo en tu corazón ahora mismo, hazlo. Abre tu corazón, mañana puede ser demasiado tarde. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree, aquí entra la fe, luego de oír el evangelio, el que en él cree, ese creer te lleva a dar el paso que dice Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón, aleluya, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. En el momento en que crees en el evangelio, en el momento en que recibes a Jesús, Él te perdona, Él te limpia, Él rompe tus cadenas, las ataduras que el diablo ha puesto en tus manos se caen, te hace nacer de nuevo, y desde ese momento eres una nueva criatura. Desde ese momento eres un hijo de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. El que en él cree no es condenado. ¿Te agrada el evangelio del Señor? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, aquí viene lo triste, aquí viene lo terrible, pero el que no cree, o sea que la decisión, ahora que escuchas su palabra, ahora que el Espíritu Santo está ministrando tu vida, tocando la puerta de tu corazón, tienes la capacidad de creer o rechazar, de recibir o despreciar. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es invento mío, escudriña Juan capítulo 3 versículo 18. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es ese nombre? El apóstol Pablo escribe a los Filipenses capítulo 2. Por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aleluya. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Versículo 36, Juan 3:36. Amigo, escudriña tu Biblia, lee conmigo, subraya esto, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero creer significa arrepentirnos, dejar el mundo, dejar el pecado, renunciar a las tinieblas, renunciar a lo oculto, renunciar a Satanás, renunciar a todas sus ofertas y entregarnos a los pies de Cristo Jesús. En el que cree en el Hijo de Dios, Juan 3:36, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Respetable amigo, respetable familia, ¿todavía crees ahora que todos los que mueren van al cielo? ¿Que todos los que mueren tienen vida eterna? No importa si mueren en pecado, en maldad, en rebeldía, en rebelión contra Dios y su palabra, ¿se van a salvar? Imposible. Pero el que en Él cree tiene vida eterna. ¿Deseas recibirlo esta noche? ¿Deseas entregarle tu corazón y recibir el regalo más grande, que es el perdón de pecados, la salvación de tu alma y la vida eterna? Dice la palabra que fuimos rescatados no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recibe a Jesús. ¿Deseas hacerlo? Repite con fe esta oración. Padre bueno, esta noche he escuchado tu palabra. Sé que soy pecador, pero me arrepiento en esta noche de todos mis pecados. Ahora creo que la sangre de Jesucristo me está limpiando, me está lavando, me está purificando. Opera por favor en mi corazón el milagro del nuevo nacimiento. Hazme tu hijo. Anota e inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Padre, te recibo como mi Dios. Recíbeme como tu hijo, como tu hija, y lléname con el gozo de tu presencia, con el gozo de tu salvación. Y sé que desde este momento, si muero, no importa, que tengo ahora vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros para seguir orando por tu vida, y si no tienes una Biblia, poder obsequiarte un ejemplar de la palabra del Señor. Comunícate, ahí aparece el nombre, el número de teléfono de este servidor. Será un gozo enorme saber de ti que has entregado tu vida a Cristo Jesús. Este ha sido tu programa, Escudriñando las Escrituras. Feliz y bendecido inicio de año para todos.